Mm, bueno, hola a todos. Eh, Vamos a continuar con la historia de la informática. Anteriormente vimos la tercera generación del 65 al 70. Vimos evolución de los lenguajes de programación, algunos que aparecieron, unos buenos sistemas operativos, el Unix, y el primer protocolo de Internet, NSP. Vamos a continuar ahora con la cuarta generación que tiene que ver con avance mayoritariamente en el software, sobre todo en Internet. Esto fue del 70 al 80. Y bueno, antes de... Vamos a ver, vamos a ver al tiro para que se hagan una idea de todo lo que vamos a ver. Si se fijan, el... bueno, destaco una computadora, un hardware de entrada, aparece el microprocesador, una memoria, un nuevo tipo de memoria, el software de aplicación, aparece el término de ofimática y aparece base de datos, aparece el IDE, ¿se acuerdan que hablamos del IDE en el BASIC que se hizo? Bueno, aparece un buen IDE, protocolos de internet y unos lenguajes de programación. Así que vamos a ver cómo llegamos, qué pasaron durante los años 70. Bueno, en Chile, por ejemplo, en los años 70 estaba los movimientos sociales en alza, las demandas sociales, gana Allende, ¿cierto? Y después que la cagá, pero puta. El resto de América, aquí estamos hablando de un contexto de la Guerra Fría ya muy brutal, guerra de Vietnam por otro lado, eh, estamos hablando de la época de los hippies, los jóvenes se dieron cuenta de muchas cosas y alzaron la voz. Mientras tanto la tecnología seguía avanzando y aquí empiezan a haber también variaciones en términos de conciencia de tecnología. Así que más adelante vamos a ver, entrar en detalle, pero vamos a partir con esto, que en los años 70 inicios aparece un nuevo lenguaje de programación que es Pascal. Eh, Todavía se enseña Pascal y hay algunos lugares donde se utiliza. En lo personal nunca me ha tocado trabajar en él, pero existe y tuve compañeros que programaban en Pascal, en COBOL, en fin, muchos lenguajes. Hay muchos lenguajes. Aparece el 71 la memoria EPROM. Es una memoria de solo lectura, programable y borrable. ¿Qué quiere decir esto? Al principio las memorias PROM tú la quemabas y la almacenabas. No la podíais volver a tocar porque se echaba a perder, no servía. Ahora aparece una mejora y tú podís programarla, la podís borrar, programar de nuevo y no se te va a echar a perder. Esto trajo hartos beneficios porque obviamente tener una memoria que podí reutilizarla en base a lo que vayáis necesitando es genial. Memoria EPROM 1971, hardware de almacenamiento. Y aparece otro protocolo de internet. Al principio vimos que NSP significa Net Control Protocol, protocolo de control de red, algo así. Y ya estábamos viendo que dos computadoras se mandaban mensajes, estamos hablando de simplemente una comunicación, un hola, hola. Ahora aparece FTP, que ya no te estáis mandando mensajitos, te estáis mandando archivos. Este protocolo FTP todavía se utiliza, todavía lo utilizamos muchos programadores cuando queremos conectarnos a una máquina externa y transferir nuestros códigos fuentes, transferir archivos. Utilizamos FTP con otras herramientas que mejoran la seguridad, porque después vamos a ver que todo esto es súper
transparente en la red, así como al principio los mensajes de la radio y los cables telegráficos se podían llegar a leer. Acá estamos en exactamente las mismas condiciones. Todo lo que pasa a través de la red es visible completamente. Y bueno, FTP fue un protocolo de Internet para transferir archivos. Significa Protocol Transmission Files. No sé, en realidad que sí está bien, pero es así, es así. Y aparece el microprocesador, el Intel 4004. Eh, ¿Se acuerdan que hace unas décadas atrás aparecieron dentro de la historia de la informática? Hablamos de que llegaron los transistores que permitieron achicar las máquinas. Achicar las máquinas. Estamos viendo ahora que este aparatito, el microprocesador, tiene adentro 2300 transistores. 2300 transistores. Era un microprocesador, arquitectura de 4 bits que podía realizar hasta 60.000 operaciones por segundo, trabajando a una frecuencia del reloj de alrededor de 700 kHz. ¿No? Ya entrar en detalle de eso, los que se dedican a esto, puta bacán, pero yo en realidad no cacho nada. Lo único que sé es que un microprocesador ahora podía hacer caleta de weá y terrible rápido. Hoy en día hay unos procesadores que tienen millones de transistores. O sea, estamos hablando de una weá, una tecnología ya bastarda. Lo que puede llegar a hacer con una computadora es increíble, pero la utilizamos para pura weá. Eh, bueno, aparece en el año 1974 otro procesador de texto, pero si se fijan, bueno, esto no es el programa, pero sí es una hoja que imprimieron con este programa. Y vemos que hay un título, hay una letra en negrita, estamos viendo texto formateado, texto formateado. Entonces, aquí hay una técnica que llaman los programadores WYSIWYG. Lo que tú ves es lo que tú tienes. Un rollo culiado, pero ñoño. Y este término hace alusión a lo que tú estáis viendo en la pantalla, es lo que vaya a tener en el papel. Entonces, este programa, este es un software de aplicación orientado a la ofimática, a oficina, a gestión de documentos. Ya no estamos viendo esos papeles que no eran formateados, que era puro texto. Ahora estamos viendo títulos, estamos viendo subtítulos, estamos viendo después subrayados, estamos viendo cursiva, en fin. Estamos avanzando en lo que es el formato de los textos. Interesante. Ya en el año 74, bueno, en enero del 74 aparece una computadora, la Altair 8800. ¿Por qué la destaco esta computadora? Porque aquí ya contaba con una tarjeta base, una tarjeta madre, una placa madre, contaba con RAM, circuito. Antes estábamos viendo las máquinas con los hardware separados y ahora estamos viendo todo integrado en una que se podrían llamar las primeras CPU, que eran los aparatos donde estaba toda la máquina metida. Tenía la tarjeta madre, que va a tener el disco duro, que va a tener memoria, que va a tener un procesador, que va a tener una tarjeta de video más adelante, una tarjeta de audio, en fin. Todo se estaba ya comprimiendo a espacios más chicos y bueno, la Altair 8800 fue una de las primeras que ya contaba con tarjeta madre. Tarjeta madre. Año 74 aparece el protocolo TCP. Yo creo que más de alguno debe haber escuchado TCP en alguna cuestión. Y uff, esto también, un antes y un después. Al principio era NSP, ¿cierto? Que mandaba un mensaje. Listo. FTP mandaba archivo. El problema es que a veces no llegaba el mensaje. A veces tú mandabas el archivo para otra computadora o un mensaje
y no sabía si llegó o no llegó, po. Era un problema lógico porque se podía cortar el cable, se podía perder la señal, alguna hueá rara que pasara, algún problema X, pero no sabía si llegó el mensaje o no. TCP significa controla el protocolo de transporte. Transport Control Protocol, no sé. Y esto quiere decir que la máquina, aquí tenemos una máquina, otra máquina. Cuando tú envías un mensaje bajo protocolo NSP, tú lo enviabas y no tenías idea. Pero TCP lo manda y este le manda otro mensaje de vuelta diciendo llegó. Interesante la conversación que empieza a haber entre computadoras. Y esto permitió mejorar el hecho de decir, asegurarte que los mensajes están llegando, porque a veces tú creías y tú pinchabas el botón enviar y no sabíais si de verdad había llegado. Y con este protocolo se controló eso, se controló, control. Blah. Bueno, miren, cámara digital 1975. Al principio, en los años 1800, estaban las cámaras de fotos, ¿cierto? Bueno, ahora tenemos la cámara digital, pues. Hace 45 años. Es un hardware de entrada. Cuando hablo de entrada, es porque entra información. Básicamente eso. Almacenamiento es porque almacena, procesamiento es porque procesa. De salida es porque sale, una impresora es de salida, una pantalla es de salida, eh, y de entrada es porque entra. Bueno, aparece un IDE famoso, el Maestro 1, nunca lo usé, pero fue el primer sistema de desarrollo integrado IDE ya como tal, así, y esto permitía programar en otros lenguajes de programación eh, de manera un poco más a los tiempos modernos. Ya estamos viendo, más adelante vamos a ver el software en sí, vamos a hacer unos programas, pero ahora entendemos que los IDE fueron una buena herramienta en esos años. Y aparece C. ¿Se acuerdan del lenguaje B? Bueno, ahora está el lenguaje C, creado por los mismos cabros que estaban ahí desarrollando B. Ellos mismos desarrollaron Unix, ya lo comprobé porque leí bien la página y ya estaban ellos. Y esos cabros, Dennis Rich y el otro, no me acuerdo, eh, pedazo de cabeza los tipos. O sea, para llegar a crear estos lenguajes de programación que todavía se utilizan, tú si llegas a aprender a programar en C, vaya a ser un buen capo, hacker, vaya a poder meterte a las máquinas, vaya a poder programar robots, vaya... Hoy en día se puede hacer con otra herramienta, pero C en ese tiempo era la única herramienta potente que trascendió así... ¡Uf! Brígido, brígido. Después vimos que crearon Unix anteriormente, ahora apareció el lenguaje C, un lenguaje más ordenado. Lo que habían hecho en B y que les permitió hacer Unix, ahora hicieron C con todos estos conocimientos acumulados, pero de mejor manera, optimizando código y cuestiones raras que hacen lo informático. Y aparece el PC 1977, Personal Computer, computadora personal. Ahora cada uno podía tener su computadora, ya no era de una computadora para todo el mundo. Ahora podíais tener la tuya propia. Y fue la Apple II. Interesante, ¿eh? Tenéis pantalla, tenéis lectores de disquete, tenéis teclado y adentro de esta maquinita hay una placa madre, están las memorias RAM, está el procesador, está el disco duro. Buen avance ahí, buen avance. Así eran las pantallas, ¿eh? Ojo, así eran las pantallitas. Este es VisiCalc. VisiCalc. Esta fue Todos hemos usado Excel. Esta fue la primera hoja de cálculo, considerada la aplicación que convirtió el microcomputador, o sea, el computador personal de hobby para entusiastas de la computación, en una herramienta seria de negocios. ¡Wow! ¿Por qué? Porque ahora ya
Ahora el acceso a las computadoras era mucho más en comparación a los primeros años. Todavía sigue siendo exclusivo de empresas, ¿cachai? Pero, pero estamos viendo que se está masificando. Estamos viendo en esta época, los primeros años, los bancos ya con grandes oficinas y todos con computadores y creyéndose el gallo el queque. Eh, ¿Por qué? Porque están usando computadores y están utilizando aquí cálculos matemáticos y transfiriendo plata y están haciendo weás, pues. Cálculos brígidos. Y esto fue VisiCalc, el primer Excel hace 42 años. Aparece C++. Este es un lenguaje que creo que no lo crearon los mismos tipos capos. Lo creó otro, pero con la idea de mejorar esto. C++. La idea de mejorarlo, en realidad hay siempre debate. Unos se quedaron en C y programan en C y hacen todo en C. Otros hoy en día hacen todo en C++. Otros hacen COBOL todavía. El lenguaje de programación no hay uno que te diga ándate por acá. No, ahí uno ve en realidad cuál se acomoda a las necesidades y porque en realidad hay cientos de lenguajes de programación, así como idiomas. Y C++ apareció entonces. Eh, Miren, a ver. La intención de su creación fue extender el lenguaje C y mecanismos que permiten la manipulación de objetos. Bueno, el objeto es una wea bien abstracta que después vamos a ver. Y aparece la primera base de datos Oracle. Bueno, Oracle es una empresa que todavía está súper grande. Está ya habían experimentos de bases de datos. Había una que se llamaba DBase, DBase, eh, pero destaco Oracle porque todavía sé que se usa en grande. DBase no tanto. Y Oracle está decayendo también con las nuevas tecnologías. Pero en esos tiempos, hasta los años 90 y 2000, Oracle, Oracle todo el rato. Está escrito, miren, está escrito en lenguaje ensamblador, C y C++. ¿Oh? En un programa, ¿entienden cómo se van creando los programas? Con lenguaje de programación, y no solo con uno, con varios. Y se integran, se crea un programa y hace weá. Y bueno, eso fue la generación 4 de computadoras y de informática en general, no solo computadoras. Eh, en resumen, estamos viendo que el software agarra más importancia en esta época. El hardware creó el microprocesador, este es un gran invento. Eh, pero de aquí en adelante, en realidad los inventos ya no van tanto por ahí. Optimizan, generan más recursos, ya no podemos guardar un mega, sino un giga y cosas así. Pero, pero en términos de software, fue lo que agarró más poder. Estamos viendo que se empiezan a aparecer las primeras empresas de desarrolladoras de software. Estamos viendo aquí a estudiantes como Bill Gates, a Steve Jobs, creando ya cosas y haciendo y vendiendo y los tipos están mejorando el mundo tecnológico y de la empresa. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Eso le quería contar. Ahí más adelante vamos a ver la quinta generación y ya estamos entrando ya en lo último que tiene que ver con la historia. Después vamos a ver ya clases duras de programación a los interesados para que entiendan más este mundo loco. Gracias.